La hija enterrada. Un rey tenía una única hija, a la que mimaba y quería por encima de todo. Vivían los dos en un hermoso palacio por el que un día acertó a pasar una gitana que pedía limosna. El rey no quiso dejarla entrar, pero la princesa, que era de buen corazón, la dejó pasar al palacio. Y la gitana no era tal, sino una bruja. La gitana estaba en el palacio, y un día miró mal a la princesa y la embrujó. La muchacha se puso mala desde ese mismo momento, y empezó a desmejorar, tanto que su padre se preocupó muy sinceramente y, temiendo que aquello tuviera que ver con la gitana, la echó del palacio. Y un día, la princesa, que seguía desmejorando, llamó a su padre y le dijo: «Padre, si yo muero, haz que me entierren en la capilla del palacio. Cada noche te ocuparás de que me pongan un centinela, que no debe faltarme jamás ninguna noche». El rey, que la quería tanto, le dijo: «Tú no te has de morir hasta dentro de muchos años». Y ella insistió: «Sea como sea, no te olvides de lo que me has prometido». La princesa, después de esta conversación, siguió empeorando día a día hasta que, al fin, murió. El rey estaba desconsolado y nada podía aliviar su dolor, pero en medio de él, no olvidó la promesa que le hizo a su hija, y ordenó que esa misma noche hiciera guardia el primer centinela. Así se hizo, y la primera noche, la princesa salió de su sepultura a las 12 en punto, cogió al centinela, lo mató y lo metió en el mismo sepulcro del que había salido. Después anduvo deambulando por la iglesia hasta que se anunció el amanecer, y entonces regresó a su sepultura. A la mañana siguiente, cuando vinieron a relevar al centinela, descubrieron que éste no se encontraba en ninguna parte. Entonces el rey se quedó preocupado pensando que el centinela había ido a hacer guardia a otro lugar, sin duda equivocado, y que con esto había faltado a la promesa que hizo a su hija. De manera que a la noche siguiente mandó al capitán de su guardia a asegurarse de que esta vez el centinela se situaba donde debía. Pero a la mañana siguiente, cuando fueron a buscarle, vieron que había desaparecido como la anterior, pues no se veía rastro alguno de él. Y así volvió a suceder las 2 noches siguientes. Después de todo esto, se corrió la voz entre los soldados del rey y ninguno quería ir a hacer guardia en la sepultura de la princesa muerta. Entonces el rey decidió que los soldados acudirían por sorteo, y al que le tocaba, ese tenía que ir. Con que hicieron el sorteo, y le tocó a uno, y este pensó para sus adentros: «Pues yo sí que no voy, y lo que haré será desertar y echarme al camino». Y dicho y hecho, se fue camino adelante con ánimo de no volver a servir al rey. E iba caminando cuando le salió al paso un viejo que le dijo: «¿Dónde vas tú por aquí?». Y le dijo el soldado: «Pues mire usted, le voy a ser claro. Me voy porque la hija del rey ha muerto. La ha enterrado en la iglesia y ahora el padre le pone un centinela todas las noches. Cuando por la mañana vienen a relevarlo, se encuentran que el centinela no está ni aparece por parte alguna. Y yo tengo miedo y no quiero hacer de centinela, porque han hecho sorteo y esta noche me ha tocado a mí». El viejo le dijo entonces: «Nada de eso, que lo que vas a hacer es volver de inmediato y atender muy bien a lo que yo te diga que debes hacer. Hazme caso y habrás hecho tu fortuna». Y decía el soldado: «No, que si le hago caso me pierdo». E insistió el viejo: «Calla y escucha lo que te voy a decir. Vuelve al palacio y esta noche, cuando vayas a hacer guardia en la tumba de la princesa, espera a que falte media hora para las 12 y te escondes detrás del sagrario y te quedas allí oculto y sin decir una sola palabra
por mucho que veas. Entonces ella saldrá del sepulcro, echando fuego por los ojos y la boca, y al ver que no estás, maldecirá a su padre por no haber puesto allí un centinela. Y le siguió explicando, y al final le dijo: haz como te digo y lograrás tu felicidad. A regañadientes, el soldado volvió al palacio y ocupó su puesto, y cuando llegó la hora, lo llevaron, lo metieron en la iglesia donde estaba sepultada la princesa, echaron la llave por fuera y lo dejaron allí. Y allí se quedó el pobre soldado muerto de miedo. Cuando vio que faltaba media hora para las 12, subió al altar, se puso detrás del sagrario y esperó. Y a las 12 en punto, como todas las noches, salió la princesa de la sepultura echando fuego por la boca y por los ojos, como había dicho el viejo. Salió y empezó a buscar por la iglesia porque estaba buscando al centinela. Y como no lo encontrara, empezó a decir: «Maldito sea mi padre, que me dio promesa de mandar un centinela cada noche y no ha hecho lo que me prometió». Y la princesa siguió recorriendo la iglesia con ayes y lamentos, y entonces el soldado, cuando vio que ella se alejaba, hizo como le había dicho el viejo. Corrió a la sepultura y se tumbó en ella boca abajo. Apenas lo hizo cuando vino ella, y en cuanto lo vio, empezó a pellizcarle y pincharle con un alfiler diciéndole: «¡Levanta, levanta, levanta!». El soldado dejó que dijera esto 3 veces y esperó. Y entonces ella le gritó esta vez: «¡Levanta si eres cristiano!». Y en cuanto el soldado escuchó esto, se levantó de un salto, porque así le había indicado el viejo que lo hiciera. Y apenas se hubo puesto frente a ella, empezó a disminuir el fuego que traía en los ojos y la boca hasta desaparecer por completo. Entonces la princesa se abrazó al soldado y le dijo: «¡Ay, centinela, que has sido mi salvación!». Y él le contestó: «Pues bien asustado que he estado yo». Y le dijo ella: «Y no te hago el daño que hice a los otros pobres centinelas que vinieron antes que tú, que murieron por no hacer lo que tú has hecho». Y allí mismo se sentaron, en uno de los bancos de la iglesia, hablando hasta el amanecer, en que vinieron a relevar al centinela y se encontraron con que estaba vivo, y la princesa también. Así que fueron corriendo a avisar al rey con la noticia de tal suceso, y este vino con todas las autoridades de su reino y la corte, y vieron que era cierto lo que les anunciaron. Y entonces sacaron a la pareja del recinto y los llevaron al palacio. Y dijo el rey, tan feliz de haber recuperado a su hija: «En premio por haber desembrujado a mi hija, te casarás con ella». Y a ella le pareció bien, y les echaron las bendiciones, y luego tuvieron hijos y vivieron para siempre en el palacio. Bella Flor. Un padre tenía 2 hijos. El mayor se hizo soldado, se embarcó y estuvo en América durante muchos años. Cuando se cansó de ser soldado, se embarcó de nuevo para España y se presentó en su casa. Al llegar, descubrió que su padre había muerto y que su otro hermano era el que ahora se ocupaba de la casa y las tierras y se había hecho muy rico. Se presentó al hermano, que no le reconocía, y le dijo: «¿Es que no me conoces?». El hermano le contestó de malos modos: «Ni te conozco ni gana que tengo». Entonces el mayor le contó quién era y de dónde venía, y el otro le dijo entonces: «Pues vete al granero, que hay allí un arcón que es todo lo que nuestro padre te ha dejado». Y sin más, se dio media vuelta y regresó a sus quehaceres. El hermano mayor se fue al granero y, en efecto, halló un arcón muy viejo. Y se dijo: «¿Para qué quiero yo este arcón tan viejo?». Y como hacía frío, decidió convertirlo en leña para calentarse. Así que se lo echó al hombro, fue al lugar donde se hospedaba y empezó a hacerlo pedazos con un hacha. Pero hete aquí que, estando en esta faena, saltó un cajón secreto que tenía el arcón
y el hombre vio que era el recibo de una fuerte suma de dinero que se le adeudaba a su padre. De inmediato se fue a cobrarla. Le dieron el dinero y se encontró con que era rico. Algunos días después, iba el hombre por la calle y se encontró a una mujer que lloraba amargamente. Compadecido, le preguntó por qué lloraba, y ella le explicó que su marido estaba muy enfermo, que no tenía dinero para curarle y que un acreedor se lo iba a llevar a la cárcel por no pagar lo que le debía. El hombre, al ver aquello, le dijo: «Pues no se apure usted, que yo me hago cargo de la deuda y también de la curación de su marido. Y si después de todo se muere, pues también me hago cargo del entierro». Y así lo hizo. Solo que cuando terminó de pagar todo, incluido el entierro, vio que ya no le quedaba ni un céntimo. Y pensó: «Ahora tengo que ver cómo puedo ganarme la vida». Así que se fue a servir al rey en su palacio, que si antes había sido soldado, bien podía ahora ser criado. Y entró de mozo de palacio, y se comportaba tan bien y con tanta diligencia y discreción que se ganó la confianza del rey y fue ascendiendo hasta que el rey le hizo gentilhombre. Entretanto, su hermano había echado a perder su fortuna y apenas tenía lo justo para alimentarse, y escribió una carta al mayor pidiéndole ayuda. Como éste era de buen corazón, lo recomendó al rey y le encontró un empleo en palacio. Llegó el hermano y, en vez de sentir agradecimiento, se llenó de envidia al ver cómo el rey distinguía al mayor y decidió que buscaría la ocasión de perderlo para ocupar él su lugar. Un día se enteró de que el rey estaba enamorado de una princesa llamada Bellaflor, pero sucedía que el rey estaba ya muy viejo y a Bellaflor no le gustaba nada como marido, por lo que se había ocultado en una casa escondida en un bosque lejano que nadie atinaba a descubrir. Entonces fue a ver al rey y le dijo que su hermano mayor sabía dónde se ocultaba Bellaflor y que, además, se trataba con ella. El rey se puso furioso de verdad y mandó llamar inmediatamente al hermano para encargarle que partiera sin dilación a buscar a Bellaflor y se la trajera a palacio en el plazo de una semana, o de lo contrario, le cortaría el cuello. El mayor no tuvo más remedio que ponerse en camino y pensaba cómo podría encontrar a Bellaflor si no sabía su paradero. Con que se fue a la cuadra, triste y pensativo, y de pronto reparó en un caballo blanco, flaco y viejo, que al verle entrar le dijo: «Monta en mí y no te preocupes de más». El mayor se sorprendió al oír esto, pero no lo dudó. Montó en el penco y echaron camino adelante. Al cabo de un buen rato, le dijo el penco: «¿No traes pan en tu bolsa? Pues échaselo a esas hormigas que se afanan en el hormiguero, ¿qué falta les hace?». Y dijo él: «¿Y qué voy a comer yo si pierdo mi pan?». Y dijo el caballo: «Tú dáselo, que nunca se debe perder la ocasión de hacer el bien». Les echó el pan y siguieron camino. Más adelante, vieron que un águila había caído en las redes de un cazador y se debatía en ellas enredándose cada vez más. Y dijo el penco: «Anda, apéate y libera de las redes a ese pobre animal». Y dijo él: «No tenemos tiempo para entretenernos en eso». Y dijo el penco: «Tú libérala, que nunca se debe perder la ocasión de hacer el bien». Eso hizo, y siguieron camino. Y esta vez se encontraron un pez que había quedado varado en la orilla, y, por más que hacía, no conseguía volver al agua. «Anda», le dijo el penco, «coge a ese pobre pez y devuélvelo al río». Y dijo él: «¿Pero es que vamos a estar deteniéndonos todo el rato? Mira que tengo el tiempo contado para volver con la princesa a palacio». Y dijo el penco: «Tú échalo al agua, que nunca se debe perder la ocasión de hacer el bien». Y así continuaron hasta un bosque umbrío y espeso, donde el penco se internó sin vacilar, y a poco
dieron con una hermosa casa donde estaba Bellaflor, ocupándose de dar de comer a los animales de granja que tenía por allí. Entonces dijo el penco: «Ahora yo empezaré a dar saltos y corbetas, y eso le gustará tanto a Bellaflor que querrá montarme. Cuando me monte, yo me pondré a dar coces y relinchos y ella se asustará. Entonces apareces tú y le dices que tu caballo solo está acostumbrado a que lo monte su amo y que solo así se amansará. Y cuando ella consienta que montes, te subes tú también sobre mí y yo echaré a correr y no pararé hasta llegar al palacio del rey». Así sucedió, y Bellaflor comprendió que la llevaban robada. Entonces dejó caer de su delantal al suelo el maíz que estaba dando a sus aves de corral y le dijo al joven que parasen para recogerlo. Y le contestó él: «Pierde cuidado, que allí donde vamos sobran maíces». Más adelante, al pasar bajo un árbol, tiró al aire su pañuelo, que se quedó trabado en las ramas más altas, y le dijo al joven que se apease un momento para recogerlo. Y le contestó él: «Pierde cuidado, que allí donde vamos sobran pañuelos». Más adelante, llegaron a un río, y ella dejó caer en él una sortija, y le pidió al joven que se echara al agua para recogérsela. Y le contestó él: «Pierde cuidado, que allí donde vamos sobran sortijas». Por fin, avistaron el palacio del rey, justo cuando se cumplía el plazo que éste había dado al hermano mayor para volver con Bellaflor, y el rey se puso muy contento y decidió celebrar una gran fiesta de bienvenida. Pero Bellaflor, en cuanto pisó el palacio, corrió a la alcoba que le habían destinado y se encerró allí sin querer ver a nadie, ni siquiera al rey, que le suplicaba que abriera la puerta. Solo dijo que no abriría la puerta hasta que le trajesen las 3 cosas que había perdido por el camino. El rey llamó inmediatamente al hermano mayor y le dijo que fuera a buscar las 3 cosas, y que si volvía sin alguna de ellas, mandaría que le cortasen el cuello. Muy afligido, el mayor se fue a ver al caballo blanco, que estaba más flaco y viejo después del viaje, y le contó lo que ocurría. Y le dijo el penco: «No te preocupes, monta en mí y vamos a buscarlas». Echaron camino adelante y llegaron al hormiguero de la otra vez, y dijo el penco: «¿Quieres tener el maíz?». Y dijo él: «No he de quererlo si por él vengo». «Pues llama a las hormigas», dijo el penco, «y diles que te lo traigan». Y así fue como las hormigas, agradecidas, le trajeron el maíz que él guardó en una bolsa. Luego llegaron al árbol en cuyas ramas altas había quedado trabado el pañuelo, y dijo el penco: «¿Quieres llegar al pañuelo?». Y dijo él: «¿No he de querer si por él vengo?». «Pues llama al águila que liberaste de las redes del cazador», dijo el penco, «y pídele que te lo traiga». Así sucedió, y siguieron camino. Por fin llegaron al río donde Bellaflor dejó caer su sortija, y esta vez sí que se quedó desolado el hombre, que dijo: «¿Cómo podría sacar la sortija del fondo con esa corriente tan fuerte si ni siquiera recuerdo dónde la perdió?». «Pues llama al pez que salvaste de morir», dijo el penco, «y pídele que te la saque del fondo del río». Y el pececillo, al oír lo que el hombre quería, se zambulló al fondo y volvió a aparecer con la sortija en la boca. Volvió, pues, el hermano mayor al palacio, lleno de alegría por el resultado de sus buenas acciones con las 3 cosas que Bellaflor había perdido. Se las llevaron, y entonces ella dijo que no saldría de su habitación mientras no friesen en aceite al atrevido que la había robado de su casa en el bosque. El rey, al conocer el deseo de ella, le prometió que se haría así, y mandó preparar la lumbre y la caldera de aceite. El hombre, muy afligido, fue a ver al caballo para despedirse de él y le contó lo que el rey había ordenado. Y le dijo el penco: «No te preocupes, monta sobre mí y correré mucho hasta que esté cubierto de sudor. Cuando esto suceda,
unta tu cuerpo con mi sudor y échate confiado en la caldera, que no te pasará nada. Así lo hizo y, ante el asombro de todos, salió de la caldera tal y como había entrado en ella. Y al verlo tan arrogante que se diría que el aceite le había embellecido, Bellaflor se enamoró de él. Entonces el rey, que era viejo y feo, al ver lo que había sucedido al mayor, pensó que a él le sucedería otro tanto, y sin pensárselo más, se echó a la caldera, donde murió abrasado. Y como el rey no tenía descendencia, sus súbditos nombraron rey al hermano mayor, que se casó con la princesa. Pero antes de celebrarse la boda, el hermano mayor desterró a su hermano fuera de los límites del reino con una modesta bolsa de dinero y la orden de que no volviera jamás. Y luego se fue a ver al viejo penco para darle las gracias por la ayuda que le había prestado. Y éste le dijo entonces: «No me agradezcas nada, pues has de saber que yo soy el alma de aquel desgraciado en quien te gastaste lo que tenías por salvarle, y a quien luego enterraste, y al verte tan apurado, pedí a Dios permiso para acudir en tu ayuda y devolverte tus beneficios».